Listo, está grabando. Súper. Lo decía porque en el chat están dándote el consentimiento para que grabes, ¿ya? Bueno, yo creo que voy a ir compartiendo el PPT. Sí, aquí está. Em, hmm, ¿Pueden ver mi pantalla completa o no? Sí, Ojo, una vez que hice esto ya no puedo leer lo que escriben por interno. Entonces, si alguien usa el chat, porfa, que alguna otra persona active el micrófono y me diga qué dijo, porque no voy a poder ver preguntas, nada. Tampoco veo ni a ustedes, ni las grabaciones, ni a mí. De hecho, esto es muy extraño. A ver, veamos si puedo cambiarlo. Em, hmm, ya se ve mi pantalla no completa. Interesante. Ya. Filo. No lo voy a cambiar, pero les aviso de que cualquier cosa, duda, comentario, crítica, me interrumpen nomás. Ni uno de todo. Lo único sí que lo hagan por micrófono, porque no les voy a ver las caras ni voy a poder leer, ¿ya? Entonces, ¿parto nomás o esperamos algo más? yo creo que ya podemos comenzar. Somos bastantes personas. Ya. Bueno, es, nues- nuestro compañero Juana había puesto neurobiología de la conciencia. Los llevó un poco engañadas porque es más bien biología de la conciencia. La parte neuro va a estar, sí, de hecho a eso me dedico, pero no es lo principal porque hay preguntas previas respecto a conciencia que uno tendría que ir abordando antes de pasar a lo neuro, ¿no? Ejemplo clásico. Ustedes me dicen como, ve más rápido si ya lo conocen de memoria. Eh, Uno puede conocer lo que un murciélago eh, hace, el cableado que tiene, como, no sé, el mecanismo de colocación, ¿cachai? Lo, lo que sería áreas asociativas y áreas sensoriales en su encéfalo, a pesar que como es un mamífero tiene estructura clásica de los vertebrados, que es tres vesículas primarias, telencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo, que en el telencéfalo no tiene muchas circunvoluciones y cisuras, a diferencia nuestra, tiene un menor número de neuronas, pero igual es un telencéfalo importante, eh, tiene una especialización auditiva muy, muy, muy rica en comparación con otras especies, lo que le permite utilizar pulsos de 10 a 100 kilohertz que permiten en el rebote, porque como el sonido son ondas mecánicas ondas elásticas en un medio mecánico, cuando el sonido viaja por el aire y golpea un objeto, permite generar eh, una frecuencia de vuelta que el bicho estaba bien entrenado para reconocer, que es su propia frecuencia. De hecho, puede distinguir su propio pulso en la cueva del pulso que emiten como eh, eh, sus murciélagos. Hasta aquí, preguntas, comentarios. Esto no es relevante como el tema de la conciencia, es como decir, como ya, yo puedo mapear como el circuito, puedo tener como la conectividad funcional, la conectividad anatómica del bicho, puedo conocer su modo de habitar su nicho, puedo conocer eh, su pauta conductual como todo lo que hace en condiciones ecológicas, pero bueno, con toda la información que yo pueda adquirir, tanto anatómica, fisiológica como conductual del bicho. Ojo, yo le he dicho a todos los seres vivos, a veces incluso como que le digo bicho cosas que no están vivas, como los virus, así que es solo una forma de nombrarlo. Yo sé que el murciélago es un murciélago, pero en fin, si yo tengo todo el conocimiento del bicho, eso no me va a decir cómo se siente ser el bicho. Y esa es como la intuición detrás de que la conciencia sea un problema intratable, como que una colección finita, aunque sea muy grande, de todas las determinaciones fisiológicas, anatómicas, conductuales de un organismo, no me entregan la información de cómo es la experiencia momento a momento del organismo.
¿Hasta aquí se entiende? ¿Tiene sentido? Como no veo nada, no sé, tampoco veo caras ni preguntas hasta aquí. Yo creo que vamos bien, o sea, como que por el momento nadie ha comentado. Si quieren, o sea, quienes digamos sean tímides o algo por el estilo, pueden comentar por el chat y si algo yo le hago las preguntas a Diego, ¿va? Para que también sea un poco más interactivo y como que Diego tampoco se sienta ya hablándole a la pantalla. Sí, me pasa bastante que en algunas clases mis estudiantes no prenden la cámara y siento que estoy hablando como con la planta del frente. Como más encima ahora como que giré un poco el laptop, ya no hay una planta al frente, entonces estoy hablando con una mampara, con una ventana, y eso es mucho más extraño. Ya. Bueno, entonces, de ahí viene la intuición, ¿ya? Hay un tipo, Chalmers, que en el 95 plantea la diferencia entre lo que serían los problemas blandos de la conciencia, que sería explicar cómo discriminamos perceptualmente, cómo podemos vocalizar, cómo podemos categorizar objetos incluso, cómo podemos completar patrones, separar patrones. Y el problema duro, que es refraseado en este caso, cómo puede surgir la experiencia de un cúmulo de combinaciones de un número muy limitado de moléculas que por sí solas suponemos que no sienten. Por ejemplo, acá tenemos este diagrama que lo saqué de Kitadai y Maruyama 2018, donde una colección sencilla de moléculas como monóxido de carbono, em, fosfato, no sé, nitrógeno, agua, hidrógeno molecular, generan como moléculas chiquitas, que serían como, no sé, pues como el amoníaco o el formaldehído, que combinándose son precursores de toda la complejidad viviente y uno podría fijarlas, como hizo Marshall en 2008, en 68. Encontró 68 moléculas que están a la base de todos los 4 tipos principales de macromoléculas que nos constituyen, que son lípidos, ácidos nucleicos, aminoácidos que conforman proteínas, y glicanes, azúcar, esas cosas. Todo lo que, todos los ingredientes para armar un cuerpo, cualquier tipo de cuerpo viviente, está compuesto de un número muy limitado de moléculas. De 68 tenéis precursores para hacer todo. ¿Ya? E incluso, en cuanto a proteínas, utilizamos, se acordarán, como solo 20 aminoácidos. 21, 22 y metalocisteína, no sé ya. Pero sí son bacterias como medio interesantes. Pero bueno, entonces los organismos biológicos estamos como hechos de legos de una colección muy limitada, muy pequeña de moléculas. Y uno podría decir muy sencilla. No sé si a ustedes les sorprende. Puede que ustedes ya lo sabían o que nunca lo habían pensado o que les parece un poco trivial. Porque, no sé, alguien podría pensar como toda la complejidad que surge, no sé, la rojez del rojo, qué sé yo, el aroma amargo del café, em, no sé, por la experiencia de un beso, la rabia, toda la complejidad que surge, uno podría pensar que muchas moléculas distintas, o incluso que alguien podría decir, como, oh, quizás los vertebrados estamos hechos de moléculas diferentes a los insectos, o los virus, o las bacterias, pero no, son la combinación básica para armar vida, que se centra en torno al carbono, como porque es tetravalente y tiene otras propiedades medio simpáticas, es muy sencilla y es muy limitada. Entonces, ¿cómo de tantas partes sencillas puede aparecer algo que es tal vez re complejo, como uno podría pensar como el sentir, el experienciar? ¿Es la experiencia irreductible o no? ¿Qué piensan ustedes? No hay respuestas buenas ni malas, ¿cachai? Como que ni siquiera un problema cerrado, entonces solo quiero saber qué piensan. Diego, te pregunta que irreductible en qué sentido. Muy buena pregunta. Si, si la conciencia puede ser reducida a los eventos o procesos moleculares que están a su base, por así decirlo. Moleculares, celulares, de redes, depende. Cualquier nivel contaría. Pues yo creo que
pues que las bases moleculares son como tú lo dijiste, como esos legos que componen el todo, pero pues obviamente no son el todo, ¿sí? Como pues obviamente el todo, que es la percepción, no existe sin esa base. Yo creo que partimos es de ella para, para en últimas generar la percepción. Y además como en el sistema nervioso todo está tan interconectado, como que no podemos definir la percepción en base solo a una única neurona que se activa, incluso a una única cascada química que implique ¿sí? La activación neuronal. Porque pues, digamos, hablando del sistema nervioso, no podríamos reducirlo solo a sus bases biológicas, ¿sí? Porque pues todo está tan conectado que en realidad lo que depende es la red como un todo y no solo sus partes. Digamos, si hablamos solo, por ejemplo, de la percepción, o sea, digamos de la entrada sensorial, solo la entrada sensorial, sin que haya una integración superior. Claro, Anderson está planteando como Dime. ¿Aló? Eso, como estaba sintetizando que estás planteando como el argumento por la emergencia, como de que suficientes partes con interacciones locales van a producir un fenómeno que tiene propiedades que las partes mismas en sus interacciones no poseen, pero que el emergente, por así decirlo, sea lo que sea eso, sí la posee. Por ahí vas, ¿no? Sí, yo por ahí voy, pero también hay que tener en cuenta que, o sea, que la emergencia no excluye los procesos que componen a esa emergencia, ¿sí? Am, Claro, por no sé, definición. yo creo que todo ese proceso es transversal a todas las diferentes capas, ¿no? Desde el medio intracelular, celular, tejido y órgano, como que todos están fundamentados por eso, como que en cada una de las capas emergentes, igual este proceso tiene una parte determinante, ¿sí? Am, pues yo creo que por eso, por la emergencia sería irreductible. Ya, Klaus decía que no es unívoco también el concepto de conciencia. Si te entiendo bien, te refieres como que no entendemos lo mismo por conciencia, habría que definirla más, ¿no? ¿O no vas por ahí? Dime, Klaus. Mi punto va a que, a ver, conciencia como pues todos los términos mentales que pues con los que trabajan los psicólogos, ¿no? Se caracterizan porque su significado depende del contexto del cual hacen parte de su uso en práctica, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que es funcionalmente distinto que yo diga, por ejemplo, hay una persona que entró en coma por un accidente y que yo diga, miren ahí a esta persona, no está consciente, ¿verdad? A que yo diga, soy consciente de todo el daño que te he hecho Ya. con mis acciones. Ajá. Claro, entonces ahí uno dice, sí, y bueno, esos solo son dos ejemplos para Creo que, mostrar eso. El tema, ¿cuál es ahí? Que si yo considero, o mejor dicho, si acepto el hecho de que la conciencia, como todos los términos mentales, no forman parte de ningún proceso, digamos, unívoco de tipo universal, sino que es realmente una palabra que acompaña distintas y muy variadas formas de interactuar de la persona con aspectos particulares o situaciones particulares y que se lo dice a otros, pues no sé, está como difícil plantear un tipo de proceso subyacente a la conciencia, digamos, como conciencia, como si fuera algo como tal. Digamos, lo que yo estoy proponiendo es que la conciencia es igual, o mejor dicho, el significado de conciencia es igual a la circunstancia en que digo que soy consciente. Más o menos eso sería. ya. Voy a tomarme de lo último que dijiste para hacer una acotación. Y es que, claro, uno podría pensar que la polisemia de la conciencia es suficiente para crear un problema, pero yo voy a restringir bastante la conciencia. Tanto la voy a restringir que esa parte del momento en que yo digo que soy consciente o que alguien dice que alguien es consciente es irrelevante porque eso yo lo agrupo con lo que sería autoconciencia y eso no me interesa. Claro, la autoconciencia probablemente dependa de la conciencia fenoménica mínima, pero yo quiero llegar como a lo mínimo y para allá vamos. Por ejemplo, Entonces, una eh, cosita ahí. Entonces, en esta presentación estaríamos hablando es de reactividad biológica, básicamente, como vamos a ver que no. conciencia. O tal vez sí, no sé, ¿cachai? Tal vez, puede ser. Puede ser que sí, puede ser que no, yo diría que no, pero veamos, ¿ya? Ok. Em, Está bien. Entonces, pregunta, ¿tenemos buenas razones para...
y evidencia para afirmar de que un animal como el de la derecha está consciente, pero una mazorca de maíz como la de la izquierda no, ¿qué causaría que uno sienta experiencia y el otro no? ¿Ya? Esa es una primera pregunta porque cuando tú hablas de reactividad biológica, la mazorca, mientras no la corte, tiene reactividad biológica, ¿ya? Y estamos compuestos, como se ve en esta caricatura, de lo mismo. Más que nada agua, carbohidratos, proteínas, lípidos, minerales, vitaminas, ¿ya? En proporciones similares. ¿Somos realmente distintos a una mazorca de maíz? El animal de la derecha, ¿qué es lo que haría si es que hubiese diferencia? El primer compañero puede probablemente decir como la relación entre sus partes es distinta a la de la mazorca. Pero si tú hablas como de que la conciencia mínima fuese reactividad biológica, em, ¿el maíz es consciente? Digo, maíz en su tallo como parte de la planta, no cortado. En ese sentido mínimo. Sí, no, tal vez. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Enseguida vamos a la definición, ¿ya? Pero eso, antes como pregunta para que la tengan presente como, ¿será consciente el maíz? ¿Qué dirías tú, Klaus? Yo diría que no, porque, a ver, bueno, no me quiero salir mucho, pero digamos, con el tema de la conciencia pasa lo mismo que pues, con todas las expresiones mentales, que solo las podemos aplicar a otros organismos que se comporten como un humano. Es decir, me explico. Yo solo puedo atribuirle conciencia, digamos, a un perro, si este perro se comporta de una manera funcionalmente equivalente a la que se comporta una persona que dice que está consciente. ¿Por qué? Porque las expresiones psicológicas solo se pueden identificar como lenguaje, porque por sí mismas no tienen ninguna entidad, solo son situaciones. Entonces, pues yo puedo observar que el maíz no se comporta como cuando yo digo que no sé qué, que soy consciente de X cosa. Entonces, haciendo ese argumento de analogía, puedo decir que el maíz no se comporta. Y desde un punto de vista biológico, como la irritabilidad en ese maíz todavía no se convierte en sensibilidad, pues no. Pero eso ya sería biológico, no psicológico. Pues también diría que en ese punto, pues no podría hablar de conciencia en ese maíz. Ya, el argumento es interesante. Lo problemático del argumento es que si solo se puede aplicar en contextos de analogía, porque sí, conozco la familia de argumentos como que la atribución de conciencia es una inferencia por analogía, ¿ya? Sería complicado distinguir entre alguien que esté vegetativo y alguien mínimamente consciente, aún hablando de humanos, ¿ya? No voy a hablar de humanos, pero de hecho voy a saltar como a ese punto inmediatamente después, aunque no sea parte de la presentación, porque me lo encontré interesante como parte de la discusión. Estoy buscando otra clase de la U en la cual abordo el tema mínimamente consciente, pero por mientras les voy a dejar esta diapo para que puedan leer como las definiciones que distintos autores plantean sobre conciencia fenoménica mínima, ¿ya? ¿Qué es lo que hace con cierto, ¿cómo se llama esto? Controversia, intercambiable con experiencia, conciencia fenoménica, fenomenalidad, incluso sintiencia, en la literatura contemporánea y filosofía, ¿ya? Ahora, lo que plantean, por ejemplo, em, como contenido de quién es consciente y quién no, Tononi y Koch, en la IIT, es muy distinto a lo que plantea, por ejemplo, Jablonka y Ginsburg. Sin embargo, sus definiciones tienen como cierto grado de similitud o compatibilidad al menos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Maley y Piccinini, 2018, y cito, plantean que por conciencia quieren decir qualia, término bien controversial, o conciencia fenoménica, el sentir cualitativo de estar en o tener estados mentales particulares. Probablemente el compañero que acaba de hablar lo habría rechazado, de que hay algo que es como cero estar, cero tener esos estados. En cambio, Gottfried Smith, yéndose a una definición mucho más clásica, dice que si hay algo que sea ser como un animal, entonces ese animal es consciente. Jablonka et al. Plantean que
mínimo estado de conciencia de la sintiencia, y que todo lo que implica la sintiencia son sentires subjetivos. No puede decir como, ya, tienes que ser más precisa que eso, por ejemplo. Trónicos dicen que la conciencia, entendida por ellos como experiencia subjetiva, ¿está acaso también allá? No solo en las cabezas de otras personas, sino también en la cabeza de animales, y tal vez en todos lados, pervadiendo el cosmos, como en las viejas tradiciones panpsiquistas y en la canción de los Beatles. Ese tipo de preguntas para alguien que plantee o sostenga una tesis como inferencialista de la conciencia no tiene mucho sentido. Como que si el cosmos no se comporta de un modo parecido, como diría el compañero, a nuestra especie, pues no habría, no, no, no tendría sentido atribuirle conciencia. Lo mismo cuando uno dice como, ¿acaso un electrón es consciente? ¿O acaso qué sé yo, em, mm, una piedra o una mazorca de maíz cortada de su tallo es consciente? Porque no tendrían distintos estados conductuales, por ejemplo, tampoco tendrían distintos estados internos. Una piedra internamente no tiene estados. Yo puedo alterarla partiéndola en dos, pero a diferencia de un fotodiodo o de un gatito, la piedra no tiene configuraciones internas dinámicas, ¿ya? Voy a hacer el detour para pasar a otra diapositiva por el ejemplo del compañero, que me parece más interesante. A ver, una ventana, compartir, esto, ya. Acá tenemos un caso bien interesante. Le voy a preguntar como qué pensáis tú. Porque esto ya habla de conciencia, no como lo acabo de definir, sino conciencia en el sentido como más antropodefinido posible, más orientado a nuestra especie. La cosa es que hay pacientes vegetativos y mínimamente conscientes que en ninguno de los casos tienen conducta. Y a diferencia del síndrome de enclaustramiento, del locking syndrome, que no mueven ningún músculo, no hacen nada, pero si yo les pongo un electroencefalograma o les pongo un fMRI y les pido que hagan ciertas tareas, pueden llegar como a hacerlas y su cerebro es muy responsivo ante instrucciones, comandos, tal que uno puede saber que están conscientes por su actividad, no por su conducta externa, sino por cómo su cerebro, por así decirlo, responde a los estímulos del mundo, aunque el cuerpo no haga nada. La condición médica mínimamente consciente se define por personas que tienen un grado de responsividad al ambiente, pero que no lo puedes entrar como haciéndole preguntas y si la respuesta es sí, piensa en no sé, una cebra. Y si la respuesta es no, piensa en, qué sé yo, Uribe, algo terrible, no sé. ¿Ya? Entonces, como no pueden testear conciencia de ese modo, pero se plantea que hay una mínima responsabilidad, se encontró en este artículo que podían encontrar esa responsabilidad mediante la música, ¿ya? Tenemos patrones regulares, no sé cómo, tun, tururun, tun, tun, que tendemos a esperarlos porque tienen una, no sé, coherencia, por así decirlo, no sé si es universal, se ha estudiado, tal vez sea universal, pero como que como son armónicos, uno espera, más que armónicos, son como, tiene otro nombre, son no disonantes, como son, ahí me llevo con la palabra, se me fue, gracias, como tienen esta, como, ay, ya voy a decir consonancia, pero no debe ser la palabra, esta consonancia como que suenan bonito, pero si yo violo la regla global, como tun, tururun, tun, tun, no sé, ¿cachai? Cualquier cosa, hay un cambio en la actividad cardíaca, llamado intervalo RR, en personas conscientes, al igual que
en personas que estén mínimamente conscientes, aunque no puedan mover ninguna extremidad y no puedan responder como a las pruebas clásicas para detectar síndrome de enclaustramiento, pero esto no está presente en la gente que esté vegetativa, ¿ya? Y esa diferencia significativa es lo que es pequeña, en verdad, es como mínima, implicaría de que entonces la interacción como encéfalo-corazón permite que con una prueba auditiva uno pueda detectar conciencia muy humana, así como no de lo que vamos a hablar ahora, solo con un intervalo cardíaco, pero bajo ninguna definición de conducta, creo, uno podría decir que esto es una respuesta conductual, ni siquiera es voluntaria. O sea, imagino que va por eje HPA, por sistema simpático y parasimpático, y una micromodulación que pasa por nervio acelerador o nervio vago, no sé, ¿cachai? Eh, y entonces como que hay neuromodulación descendiente hacia el tempo de los latidos que se preserva en el estado mínimamente consciente a nivel vegetativo, ¿cachai? Como que me imagino que por ahí va, pero no sé si alguien podría decir que esto es conducta típica humana, ¿ya? O actividad humana. Sin embargo, uno estaría infiriendo, después por reportes de las personas que despertaron, digo despertaron como que recuperaron como funciones conductuales, de que estaban conscientes, aunque su conciencia no se parecía a la conciencia del día a día, es como un estado alterado de conciencia, no se parece, como el dormir no se parece al estar despierto, o el estar bajo hongos alucinógenos no se parece a la vigilia normal, pero de todas formas son estados conscientes, aunque la conciencia esté alterada. Lo mismo que la anestesia, no sé, usualmente no, antes se creía de que la anestesia te botaba la conciencia, pero no siempre pasa. No todo tipo de anestesia general te bota la conciencia. Lo que hace es que la modifica suficientemente. También incluso a veces se usa como parte del combo anestésico un disociativo, que es la ketamina. Y eso, no sé, pues si yo te meto ketamina vas a alucinar, pero si yo te corto mientras te meto ketamina no vas a sentir que te corté. Lo que hace es que desconecta la periferia sensorial de la actividad más asociativa, de la actividad más como creativa del cerebro, pero no hay una, ¿cómo lo puedo llamar? No hay un, una anulación de la conciencia, sino una alteración. Pero conciencia nevertheless, ¿ya? Y acá lo mismo, entonces me pregunto, como alguien que tenga una visión como lingüística, por así decirlo, de la conciencia como algo muy contextual o como que fuera, eh, que no refiriese a nada, o rechazaría que el estado mínimamente consciente es consciente, que las personas después lo contradicen, dirían como se equivocaron, no estaban realmente conscientes, o diría que el intervalo RR en la tasa cardíaca es conducta, no lo sé, puede ser una redefinición antojadiza o puede tener como su justificación, o tendría que decirte que la conciencia no es meramente una inferencia que extraemos de conductas típicamente humanas o típicamente eh, coherentes con el autorreporte. ¿Se entiende mi punto? ¿O hacia dónde voy o no? Como que eh, eso. ¿Se entiende? ¿O estoy hablando chino? Ya, gracias. Bueno, entonces le preguntaría al compañero que tenía esta conciencia, esto sí es conciencia porque es conciencia aunque no sea conducta. ¿Cómo abordarías el tema del MCS, del estado mínimamente consciente? Dale, Sí, Claudio. Eso. no, pues lo que yo estaba pensando aquí es que volvemos pues, al primer argumento que yo estaba haciendo, y es que no, la pregunta ¿es consciente o no? Parte del hecho de que conciencia no es algo unívoco, sino son distintas cosas en las que las puedo decir. En este caso estamos haciendo referencia al caso en el que hablamos de conciencia, cómo reaccionar a algo, ¿verdad? O sea, por lo menos podemos identificar tres usos de conciencia, que eso no quiere decir que exista la conciencia. Es decir, lo que yo digo es que la conciencia no es algo que yo tenga, es como mi punto. Pero en este caso, ¿qué es lo que estamos delimitando? Estamos delimitando el caso donde la persona es reactiva en términos biológicos a la estimulación,
pero no percibe dicha estimulación. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que en este caso estamos hablando de conducta biológica, pero no conducta psicológica. La conducta psicológica en este caso sería cuando ya, digamos, la estimulación ambiental tiene algún sentido particular para la persona a la que reacciona. En este caso, lo que estamos viendo son cambios en la reactividad biológica, pero no estamos mostrando una forma particular de sentido que el organismo tenga con esa música, como pues la podría tener un animal o un humano. Entonces, en este caso, lo que yo diría es, pues es que lo que yo diría aquí sería pertinente usar el término conciencia acá, pero pues si hablamos pero sería como un uso biológico de la conciencia, entre comillas. Pero en términos psicológicos, digamos, yo diría que pues esta persona no está expresando ninguna forma de comportamiento psicológico. Sería como el argumento. Esto es conducta, pero conducta biológica, no psicológica. Súper. Ya, bueno, atendiendo lo que tú dices, entonces, primero, estarías contradiciendo el propio reporte posterior de las personas, porque ellos dicen que sí estaban conscientes en ese momento, como que no estaban, no es como que despertaron como de, no sé, irte a negro y luego volví, sino que tenían como una noción de que estaban conscientes. Entonces, no sé cómo qué bastaría para ti para decir de que la modulación del corazón es un hecho, es que yo no sé qué es un hecho psicológico, yo no uso la palabra psicología. De hecho, para mí la conciencia es parte de la biología y la autoconciencia es parte de la, de las explicaciones sociales o intencionales o de la conducta social, por así decirlo, no sé. ¿Cachai? Así que yo no sé qué es un hecho psicológico o un hecho mental. Usualmente Rohr y definía la mente como la distinción entre perdón, fenoménico, tiene que ver con lo consciente, y lo que es intencional, que tiene que ver con, ¿cómo se llama esto? Los deseos, las creencias, las actitudes proporcionales, todas esas cosas. Yo lo que planteo es que hay un sentido muy concreto y muy biológico en el cual podemos hablar de conciencia mínima, y es unívoco. Tal vez te convenza, tal vez no. Veamos, ¿ya? Vamos con lo que tú dices, reactividad. Los vivientes, más o menos, la colección de los sistemas disipativos lejos del equilibrio termodinámico o el equilibrio químico. ¿Por qué? Porque si yo dejo de estar si dejo de una diferencia de energía o de materia, o incluso si dejo una diferencia entre el sistema y su entorno de energía de materia, pues ya no hay sistema, ¿ya? El sistema terminaría de disiparse, sería parte del entorno. Y eso está capturado de algún modo u otro en las diferentes teorías de la vida, como la autopoiesis, la autocatálisis, el hiperciclo reguladores, los sistemas MR de Rosen, los sistemas adaptativos guiados por disipación de England, eh, y así. Uno podría distinguir, por ejemplo, sistemas autónomos básicos, como la Buchnera apidícola, que nada porque es una bacteria que parasita otra bacteria y vive en su medio interno. Y por tanto es muy degenerado el sistema. Entonces perdió la capacidad de responder, perdió su sistema, su ambiente es tan regular que si bien tiene metabolismo y se reproduce, no responde a gradientes de estímulos mediante movimiento. Tampoco tiene movimiento, no tiene especializaciones para moverse, no tiene cilios, no tiene flagelos. La Buchnera apidícola como que vive, en el sentido intercambia materia y energía con el medio, eh, articula la red de componentes moleculares que es necesaria para la producción de la red de componentes que articula la red inicial, el trabalenguas de Matrona y Varela, ¿ya? Pero no hace más que eso. Un sistema adaptativo podría ser como ejemplo el operón LAC de la Escherichia coli, la bacteria que les da diarrea. No sé si a ustedes les gusta la Escherichia coli, a mí me gusta bastante, ¿ya? Si comen como, no sé, algo que está contaminado, puede que justo pesquen una de las cepas de Escherichia coli que les da diarrea o tal vez no.
El operón LAC es cuando le falta glucosa, se activa una cadena de genes que hace que el bicho empiece a metabolizar lactosa. Alguien me corrige si me equivoco, ya, si digo una tontera, como que me corrige. Estoy acordándome. Y un ejemplo, eso, como que ante un cambio ambiental se activa una cascada génica que permite una adaptación, ¿ya? Eso no está en la bujnera pidícula. Yo le cambio el medio y se muere. Ahora, la parte adaptativa de, del sistema es una reacción interna, una cascada de reacciones internas. Una agencia adaptativa es la taxis, por ejemplo, quimiotaxis, fototaxis, lo que sea. Moverse de donde hay menos de algo a donde hay más de algo. Por ejemplo, la quimiotaxis en la Escherichia coli es moverme de donde menos, no sé, menos glucosa hay a donde hay más glucosa. O podría ser en caso de una alga como Chlamydomonas, donde hay menos luz, hacia donde hay más luz. ¿Por qué? Por fotosíntesis. Entonces, como que necesito la luz. ¿Sí? Interrumpan, me hagan preguntas, lo que sea. Ahora, eh, dado esa como jerarquía de tres niveles, uno podría decir como, pero la adaptación básica, aunque sea muy aburrida, tal vez es suficiente para que tenga experiencia, una experiencia mínima. Yo sé que el compañero está objetando que tenga siquiera sentido esto, así como yo objeto de que hablar de la experiencia de un electrón no tiene sentido, ¿ya? Puede decir como no, porque si algo se genera del desorden, no basta para que tenga experiencia porque no tenemos una noción clara de experiencia. Tomemos experiencia como what is life to Viles, ¿ya? Como que hay algo en el mundo que se siente ser como el murciélago, hay algo en el mundo que se siente ser como Juane o como yo, y no hay algo, no hay algo que sea sentirse o ser como una piedra. Es una noción intuitiva. Me refiero con intuitiva, eso no es bueno. Eso significa de que alguien podría rechazarla porque no comparte la intuición. Pero partamos por ahí, ¿ya? Eh, Como que no hay nada que se sienta ser como mi televisor o como mi tendedero de ropa, pero si hay algo que se siente ser como un murciélago o como un perro o como otro con específico de la especie, o otro humano, ¿ya? Y cuando me preguntan como ya, pero ¿hay algo que se siente ser como una bacteria? Ahí se pone más difícil, no lo sé, ¿no? Como un, lo sé. Hay algo que se siente ser como una esponja de mar, no lo sé. ¿Cachai? Como que hay grises. La gracia de la definición es que hay muchos grises. Pero nos da la certeza de que muy probable que hay algo que se sienta ser como un murciélago, como un pez, o como un con específico. Probablemente no soy la. Pero la gracia de la intuición es que basta aceptar como un hecho del mundo y no como, no sé, por una descripción o una estrategia de que hay algo que se siente ser como yo. Con esa premisa, no lo voy a mostrar en esta presentación porque eso es como una tesis que yo había desarrollado hace un tiempo, la presenté de hecho el año pasado, pero filo. No, pero si me aceptáis como esa premisa de que yo, y probablemente sin comprometerme todavía con que tú existes, con que tú sientes o otra persona siente, si cada uno acepta yo siento, y acepto también como que existe evolución biológica, y que hay herencia de caracteres, yo les puedo hacer llegar hasta donde llegue esto, ¿ya? Pero eso es todo lo que pide la premisa, no más que eso. En el defecto que alguien podría rechazar esa parte, como, sabéis que yo no siento. No hay nada que sea, no hay ningún hecho en el mundo que sea ser como yo. No tengo experiencia. No hay rojos del rojo, no hay... Es una ilusión lingüística. Y alguien podría decir eso. Y ahí yo no tengo nada que decir. Solo el argumento requiere que al menos tengamos esa intuición en común. Pero eso, ya. Entonces, la generación de una estructura ordenada bastará para que dicha estructura tenga experiencia. ¿Cómo podemos responderlo sin caer en un sentido lingüístico? Bueno, veamos ejemplos reales de cosas que cumplan esta propiedad y veamos si les podemos atribuir o no experiencia. Y acá llegan las famosas celdas de convección Rayleigh-Bernard. ¿Cachai? No voy a explicarlo en detalle, pero básicamente si yo tomo aceite de silicona y lo caliento a una temperatura crítica, eh,
la mera temperatura crítica va a hacer de que se generen unos patrones superordenados, como hexagonales, como si fueran paneles de abeja, mientras mantenga esta temperatura. Yo no indiqué de ningún modo los patrones. No hay nada ni en la sartén ni en el aceite que indique el patrón fue espontáneo. Y se generó, se ordenó desde el desorden. ¿A alguien se le ocurre una objeción? ¿O le podemos atribuir algún tipo de experiencia a esto? Asumiendo de que la experiencia existe, me refiero. Como de que es parte del mundo. De que hay al menos un bicho con experiencia. ¿A alguien se le ocurre alguna objeción? ¿O dirían como no, sí, sabes que yo creo que una celda de convección Rayleigh-Bernard puede tener experiencia? ¿Sí? ¿No? ¿Aló? Yo creo que parece que no hay objeciones, Diego. Ya, entonces, pucha, yo me estaba preparando para que más me gusta que alguien dijera como, oye, pero es que, no, pues, para que tenga experiencia tu celda, tendría como que, en verdad, un fenómeno que depende por completo de que lo estés calentando. Si yo apago la hornilla, se disipa, ¿cachai? Y ya, pues, si yo te apago el sol a ti, tú también te pudres en un ratito. Como que también dependemos de un flujo constante de energía externa. Em, pero claro, uno podría decir que las celdas de convección, pese a que son un fenómeno crítico, que es emergente en el sentido de que aparece, que aparece un orden desde el desorden, interacciones locales dan paso a patrones de hexágonos, todo eso, no tiene estados internos. No hace nada. Solo aparece y si apago la hornilla, desaparece. Em, Sin estados internos, podríamos pensar que, sean biológicos o no, no habría muchos chances de experiencia. Ahora, si tomamos un esporozoa, a este placozoa, el tricoplax, se vuelve un poco más complicado, porque son sistemas adaptativos, autónomos, pero, bueno, el esporozoa sería un sistema básico, como que no tiene mucha capacidad de reaccionar al mundo. Sin embargo, puede replicarse, porque se reproduce, y también tiene metabolismo, ¿ya? Así que ni siquiera les traje un virus, como que uno diría como ya está vivo, no se disipa tan fácil como las celdas de convección, pero ¿habrá algo que se sienta ser como un esporozoa? Ya, y en el caso del tricoplax es un poco más interesante, pero solo un poco porque el tricoplax no tiene movimiento dirigido, sino un movimiento estocástico, aleatorio. Cuando hay más comida, cuando se alza más comida, se mueve más, pero no hacia la comida, como funciona usualmente como la taxis, la quimiotaxis, por ejemplo. Solo se mueve más, y cuando hay menos comida, se mueve menos. No es la más óptima de las estrategias, pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar al Tricoplex? O sea, habría cierto grado de reactividad al medio, pero no una reactividad con dirección. Las plantas, en este caso una Arabidopsis thaliana, la favorita de las y los biólogos de 31 minutos, es una planta como bien aburrida, pero que tiene una complejidad significativamente mayor al Tricoplax y a los sporozoas y a la Buchnera pidícola y así. ¿Ya? Ahora, uno podría pensar que el movimiento es la base de la experiencia. Por ejemplo, todo este movimiento hacia quimoatrayentes que les contaba la Escherichia coli, que se mueve hacia la mayor densidad o mayor concentración de glucosa, o movimiento lejos de lo que como me muevo hacia lo que me gusta y me alejo de lo que me destruye, como por ejemplo quimiorrepelentes, como si yo le pongo benzoato de sodio en la solución a la Escherichia coli, sulfato de níquel o melatonina, la Escherichia coli va a mover su cilio, su motor,
para hacer tumbos aleatorios y alejarse de lo que lo destruye. Uno diría como, oh, podría ser de que esto tenga un correlato interno, como que hay una experiencia asociada a este movimiento, como que la base de lo que yo siento esté en la asociación entre esta reactividad dirigida, ya no es mera reactividad de que pasa algo en el mundo, como que cambia la disponibilidad de azúcares y se activa una cadena de genes, o la reactividad como del tricoplax, de que pasa un evento en el mundo y me muevo más o me muevo menos, pero no tengo un dónde, sino que habría un movimiento hacia lo que me nutre y lejos de lo que me destruye. Voy a saltarme esta. Son ciclos de feedback, hay una complejidad bien interesante, no trivial ya, en esto de la Escherichia coli. De hecho, Pale 2014, ella plantea de que hay, hay valencia tónica y afecto en las bacterias unicelulares, que el código tit for tat, ojo por ojo, autorregulatorio, permite como que es a la base del ciclo de moverse hacia lo que me nutre y alejarme de lo que me destruye, es la base del afecto y que yo le puedo atribuir emociones a las bacterias. Por si alguien quiere pelear con alguien que tiene esa posición, pues lea a Pale 2014, ahí tengo el doy. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Se encontró de que hay varas coloidales de platino-oro que tienen quimiotaxis, que se mueven hacia gradientes de H2O2, ¿ya? Y se mueven así como si fueran bichos y bichos no menores, ¿cachai? Pero no tienen complejidad interna, una barra de platino-oro, no tienen estados internos. O sea, el mero moverse hacia no es, no debiéramos asociarlo con la experiencia necesariamente. Así como el mero autoordenarse no debiera asociarse a la experiencia, porque tenemos el caso de las celdas Rayleigh-Bernard, ¿ya? Insisto, yo entiendo que todo esto es un pseudo problema para quien niega la primera premisa, pero para quienes creemos en que es provechoso pensar como cuál es el límite en el cual surge la experiencia como un hecho del mundo y no como mero artefacto lingüístico, pues podemos ir descartando tres niveles de complejidad que dan acá: la agencia adaptativa, el sistema adaptativo y el sistema autónomo básico. Claro que uno me dirá como, oye, pero es que tus barras no son un sistema adaptativo, no se adaptan, son unas barras. Y por ahí podría ir que se requiere la combinación de la adaptación con la agencia, eh, en el sentido bioquímico mínimo de agencia que Barandaria y Moreno plantean, de moverme hacia lo que me nutre, huir de lo que me destruye. Pero, bueno, pausa. Acá hacía la distinción entre que usualmente los autores cuando hablan de conciencia fenoménica, conciencia mínima, plantean propiedades muy diferentes a lo que después en filosofía o en otras áreas se habla de, o en psicología quizás, de autoconciencia. Por ejemplo, acá plantean Feinberg y Malat de que para que un bicho sea consciente, mínimamente hablando, tiene que tener como qualia, unidad mental, referencialidad, causación mental, pero todas son controversiales. Por ejemplo, yo podría rechazar causación mental y qualia, incluso unidad mental y referencialidad. De hecho, puedo rechazar las cuatro. Esto es un ejemplo como de que algún autor existe y plantea esto, pero no se parecen al tipo de propiedades que dependen de la autoconciencia. Y a veces pasa que la gente confunde ambos debates. Dice como, no, ¿sabéis que puede que un pez no sea consciente porque un pez no sabe lo que es, no sé, bueno, no tiene identidad, no se reconoce en el espejo? O un pez no reporta sus estados. Un pez no sabe lo que es tener un estado, que es como las teorías de alto orden de autorreferencialidad de la conciencia. Entonces, el pedir reflexividad, personalidad, intencionalidad, racionalidad, intersubjetividad o metacognición para atribuir conciencia, eh, hace que con la misma palabra estemos refiriendo a un fenómeno completamente distinto, que es un fenómeno, a mi juicio, social y lingüístico, que es el de la autoconciencia, que es el poder como tener conciencia sobre que tengo conciencia. Y aparte con ese nivel de circularidad, de reflexividad. Saber que sé o todas esas cosas. Y lo que yo apunto con todos mis ejemplos es a lo primero, aunque discrepe con cada una de estas cuatro cualidades que Feinberg y Malat plantean que son mínimas,
que haya algo que se sienta ser como un sistema, una piedra, una moneda, un quark, un electrón, un virus, una bacteria, un gato, una persona, una ciudad, que hay algo que se sienta ser como un sistema, requiere propiedades distintas, que haya algo que se sienta ser como algo que se autorrefiere, algo que sea consciente de sí mismo, que al final es como algo que a mi juicio depende por completo de tener socialización y lenguaje. Ahí traía como citas de un autor hegeliano, Brandon, que hace la distinción entre que la conciencia básica, la percatación de un animal tiene que ver con el deseo, como clasificar lo que es lo que voy a comerme y lo que no voy a comerme, o lo que me va a matar y lo que no me va a matar, pero que mediante el lenguaje, y en particular mediante la lógica, pasamos de un mundo de deseos, donde yo deseo alimentarme, deseo sobrevivir o lo que sea, a un mundo de compromisos, autoridad, responsabilidad. Cuando yo planteo todo el tema de responsabilidad, dejé de compartir, ¿no? Cuando planteo el tema de responsabilidad, autoridad o deseo, lo que yo tengo como premisa es no en el sentido de autoridad de legitimamos que exista, no sé, como estados o cosas así, sino que uno tiene que responder por los compromisos que uno toma y cosas así, como autoridad sobre las emisiones lingüísticas que hago, cosas así. Ahora, ¿por qué hago la distinción entre ambos conceptos? Como porque debiesen tomarse como algo disjunto. Uno puede pensar como ya, la conciencia fenoménica está a la base de la autoconciencia, pero la autoconciencia no es requerida en ningún caso para hablar de la conciencia. Y cuando buscamos los mecanismos de la conciencia fenoménica, conciencia mínima, no debemos ni siquiera percatarnos si el bicho al que le atribuimos la propiedad puede autorreferirse o no, si es capaz de hacer inferencias o razonamientos lógicos o no, si es capaz de tener compromisos o no, es menos si es capaz de reconocerse a sí mismo en el espejo, si una cosa es la experiencia bruta, y ni siquiera como referir al mundo, porque una cosa es la experiencia bruta de, no sé, de sentir hambre, la termorregulación o la hipoxia, que se sientan, y otra cosa es el poder nombrar que me sentí así. ¿Se entiende? ¿Tiene sentido? Entonces, cuando buscamos los mecanismos de la conciencia, hay autores que van hacia propiedades de red, como dijo uno de los compañeros que participó al principio. Hay autores que van hacia la fisiología celular. Otros, como el reciente premio Nobel de Física Penrose, con el anestesiólogo Hameroff, hacia la mecánica cuántica. Otros hacia propiedades computacionales, en este caso igual de redes, de sistemas informacionales, como la IoT de Tronikov, y también, de hecho, la Global Workspace. Y hay quienes plantean que el problema es irresoluble. En el caso de Chalmers, McGinn y Nagel, porque se toman demasiado en serio el problema en el sentido de decir como eh, no hay una base de la conciencia porque la conciencia no es reducida a la materia, en el sentido de que las bases materiales de ella no bastan para explicar la aparición de este punto de vista, en el sentido de este algo que es ser como un sistema. Como que este aparecer no está explicado por el detalle máximo que yo quiera, ya sea a nivel de red, a nivel de moléculas, a nivel de incluso átomos, partículas subatómicas, bosones, ¿cachai? Fermiones, leptones. Por más abajo que yo llegue, nunca voy a encontrar algo que explique el paso de uno al otro. Eso es como la postura misterionista. Hay otra forma de decir que irresoluble, es como decir que es trivial, que es un problema lingüístico, como acá vimos, ¿ya? Pero este es como el panorama en general de teorías. Según cuánto requisito yo le ponga a mi definición de conciencia, como se puede ver acá, puedo sesgarla hacia bichos más parecidos a nosotros, o puedo hacerla más abstracta y llevarla como a bichos que no se parezcan en nada a nosotros. Por ejemplo, acá tenemos los criterios de Churchland, 95, que plantea que hay conciencia mínima en un sistema que tiene que tener working memory,
independencia frente a inputs sensoriales inmediatos, o sea, pueda desacoplarse del traqueo o de la mera reactividad, como diría quienes ven el chat que hablaban como de irritabilidad o reactividad, que haya un despliegue de la atención maniobrable, o sea, que tenga al menos una red atencional como que pueda navegar el espacio sensorial, los espacios sensoriales. Esto tiene que ver con la biestabilidad, como cuando uno dice, ¿esto es un vaso o son dos Batman besándose? Como las ilusiones perceptuales, ya, eso es un caso de un evento perceptual que tiene dos interpretaciones distintas y que son excluyentes, pero que pueden alternarse. O cuando el típico ilusión óptica del tren viene hacia mí o se aleja. Desaparece en el sueño profundo, pero reaparece en los sueños. En este caso, como que está mejor traducido dormir profundo, como que uno puede dormir y perder conciencia, pero cuando uno sueña está consciente, aunque la conciencia no es la misma del despertar, y que está unificada. Y ahí yo me excluí de un plumazo a todos los bichos que no duermen, lo cual no son tantos, ¿sabes? Porque se ha visto desde la hidrozoa, que es una medusa que está a la base de la rama filogenética de Metazoa, estaría excluyendo en Animalia solo las esponjas de mar, ¿ya? Con el número 6, y 5 y 6. Ahora el sueño REM se ha visto en animales más complejos, ahí estaría excluyendo incluso a los... bueno, aquí está el árbol, Metazoa estaría porífera, nidaria, estaría por acá mi exclusión, si tomas solo las 6 y 5, pero cuando hablo, por ejemplo, sueño REM estaría excluyendo como incluso a anfibios, creo, y con atención estoy excluyendo como ya bastantes peces, lo estoy excluyendo. Al menos como que todos los bichos no cordados estarían fuera, excepto obviamente en invertebrados, moluscos y cosas así, pero ya lo vamos a ver. Ya sí, entonces como que depende de mis requerimientos, cuán excluyente o incluyente va a ser. Lo que yo quiero, al menos como en mi proyecto, es llegar como a nociones mínimas, pero como esto no es mi proyecto, les comento de que la mayoría de los autores tienen como criterios bastante fuertes para conciencia, como los que ven en esta lista. Y terminan, por ejemplo, de todas formas, discrepando bastante en qué bichos van a ser conscientes. Por ejemplo, la posición más conservadora de las actuales que conozco yo al menos, y que me hace sentido, es la de Feinberg y Malat, que asigna conciencia como una propiedad que surgió 3 veces en el árbol filogenético, en artrópodos en particular, hay insectos sociales, pero también hay más, en vertebrados, todo el árbol, y en moluscos cefalópodos, ¿ya? Y ellos plantean de que a la base de la conciencia tiene que haber un equivalente como a las vesículas primarias de vertebrados, una formación reticular, que es la parte del sistema ascendente eh, que media entre el despertar y el no estar dormido, y una estructura, bueno, esto en vertebrados, el tectum óptico, que es el mesencéfalo, que luego en funciones más complejas de la conciencia va migrando hacia adelante hacia el telencéfalo, hacia el palium dorsal o la corteza, ¿ya? Pero entonces plantea como ciertos requisitos anatómicos de conectividad, que incluyan bucles de feedback y cosas así, a la base de la conciencia. Y esta es como la versión más conservadora. La versión más amplia que he visto, Kuketal, ni siquiera te pide que sean animales, como que basta que el bicho pueda revertir el voltaje de membrana para que haya una conciencia, que no es lo mismo que reactividad. No toda bacteria tiene esta propiedad. No es la mera reactividad ante un estímulo, reactividad mecánica, sino el responder ante algo que teóricos en el origen de la respuesta amenazaba con la integridad celular. Un evento que amenaza con destruir la célula puede ser la base de que haya una experiencia global de la célula entera, que sea ser como dicho sistema, ser como esa célula, sea algo, correlacione con cierta como subjetividad, por así decirlo, mínima. O sea, entre la teoría que dice de que los protozoas son conscientes y la teoría que dice que
la conciencia surge 3 veces independientes en el árbol de las especies con la cefalización, en artrópodos, en cefalópodos y en vertebrados, pues tenemos un mar de opciones intermedias. Acá puse las de Jablonka, la de Godfrey Smith, la de Jablonka del 2007, que era mucho más amplia en sus requisitos, por así decirlo, como menos exigente, pero hay un montón entre medio. Claro, alguien cuando eh, llega a un nivel de exigencia como pedir autorreporte o cosas así, ya a veces termina con posiciones como Ledoux 2013, que decía que probablemente solo nuestra especie es consciente, cosas así, ¿ya? Pero por eso yo me estoy refiriendo como un concepto como el más amplio de conciencia, fenoménica, que sería que hay algo que se sienta ser como un bicho y que no requiera como que se parezca a nosotros, sino meramente como atribuirle como experiencia. Tal problema de la experiencia es algo que explica la conducta o puede ser completamente epifenoménica, como que podría haber una experiencia que sea como la chitina en las alas de las chinitas, no sé, ¿cómo se dicen? Mariquitas se dicen en Colombia, como estos animales que tienen como puntitos negros en fondo Sí, rojo, sí, unas sí, alas, y que son unos... mariquitas. Ya, acá dicen chinitas. Las alas de las mariquitas son de chitina y la chitina es transparente. Entonces, que sean transparentes es por propiedad del material, no por... Es un epifenómeno, no tienen nada funcional que sean transparentes, no tiene presión selectiva a favor ni en contra, como que es una limitación del material. Lo mismo, puede que la conciencia sea epifenoménica, no requiere explicar nada, no requiere explicar la conducta. Entonces, al plantear que la conciencia es un hecho bruto del mundo, ya no requiere ser una explana, sino que hay que explicarla y hay que preguntarse como hasta dónde llega. Y las inferencias, como cómo puedo rastrearla, son diversas, como por ejemplo, Jablonka plantea, la conciencia llega hasta, em, hasta donde los bichos pueden tener como un aprendizaje asociativo ilimitado, porque las mismas estructuras de conectividad rápida que permiten como el aprendizaje asociativo ilimitado, darían paso a que haya experiencia subjetiva. Pero hay quienes dicen como, no, pues la conciencia llega hasta donde haya reversión de voltaje de membrana. Si un bicho puede hacer que su voltaje de membrana como evento colectivo pase de ser negativo a positivo por un tiempo breve, y así señalizar un peligro o algún evento, ese evento deviene consciente mínimamente. Y ahí hablaríamos como de conciencia para unicelulares. Y como les digo, entre medio hay un montón de estrategias para rastrear cuáles son las restricciones anatómicas, funcionales y también puede ser conductuales, que nos permitan inferir que tal sistema vivo tiene, porque estamos hablando todavía como de sistemas vivos, tiene algún grado de experiencia subjetiva consigo. Quiero hacer una pausa acá, porque ya he hablado mucho, y tal vez dejarlo incluso solo hasta acá, no sé. Y ahora quiero escucharles a ustedes. Sobre todo gente que no haya hablado todavía, no sé, tienen comentarios, dudas, qué piensan hasta acá, se entiende, tiene sentido, no tiene sentido. Les escucho. Ya sabían esto, no lo sabían, les sorprende, no les sorprende, lo que sea. Dale, Juanda. Hola, ¿qué tal a todos? No, la verdad se entiende muy bien y gracias por la charla. La mayoría de estas cosas eran desconocidas para mí, a pesar de que, digamos que estudio algo relacionado con el área de la biología. Em, y digamos que si bien resuelve algunas dudas, también despierta otras, ¿no? Por ejemplo, en algún punto van a existir conciencias artificiales. ¿Qué tan conciencias pueden ser consideradas? Y ahora, bueno, lo de la autoconciencia me confundió un poco porque digamos que durante el inicio de la charla traté como de pensar, bueno, ¿cómo definiría yo conciencia? ¿Qué criterios son realmente necesarios para separar una simple respuesta? Porque yo creo que ese es como uno de los puntos claves, separar una respuesta, algo en sí mecánico, de algo ya, valga la redundancia, consciente.
Entonces, con lo de la autoconciencia, pues me confundí un poco porque creo que había llegado a creer que autoconciencia era conciencia. Y ya, pues gracias. Súper, Juan. Es una buena aproximación lo que tú dices, como distinguir algo meramente mecánico de consciente. Lo consciente probablemente también es mecánico, pero se le agrega algo. Ahora se le agrega algo, uno puede decir como ya, esa parte es como lingüística, como decir se le agrega algo. No es que se le agregue algo, es que eso mecánico da paso a un fenómeno consciente por la configuración entre los mecanismos. Una forma de decirlo. No sé, no soy filósofo. Exacto, algo Pero mayor a la suma de las partes, por así decirlo. claro, eso diría como el eslogan emergentista. Em, lo que pienso respecto Uy, se me olvidó lo segundo era, a ver, mecánico. Ah, sí, autoconciencia. Claro, como el que haya conciencia así es como una forma fácil de darte cuenta que algo es consciente. Si algo es autoconsciente, trivialmente es consciente, pero no debiera ser la base de lo consciente. Por ejemplo, uno podría decir que un bebé es consciente, aunque no tenga autoconciencia, ni siquiera va a tener memoria episódica de los primeros 2 años, porque no hay formación, no hay desarrollo completo del hipocampo, por ejemplo. Uno podría decir, por ejemplo, em, que un invertebrado es consciente, aunque no comparta la historia filogenética de los vertebrados que implica estas 3 vesículas primarias y cosas así. ¿Por qué? Porque tiene una arquitectura equivalente. O porque la conciencia a nivel mínimo no está en la arquitectura, por así decirlo, como macro, sino en propiedades más micro que se van conectando y generando con más complejidad, sí, y una complejidad similar, tal vez equivalente, pero la base de que hay experiencia podría ser anterior, podría estar en propiedades celulares, por ejemplo. Hay muchas formas de abordarlo. Em, bueno, algo que es un poco anecdótico es que dijiste que la profe que hacen a quien le hacen la contraclase, Juanes, se apellida Lamprea. Sí, sí. Ya, esta es la Lamprea. Es el pez vampiro. La Lamprea está a la base del árbol evolutivo de cordados, ¿ya? Todos y todos nosotros venimos de la Lamprea, ¿ya? Del pez vampiro. Aquí está. No sé si a ustedes les gusta el pez vampiro. La gracia del pez vampiro es que no tiene mandíbula, es previo a la evolución de la mandíbula. Entonces lo que hace es que tú estás buceando, tranquila, feliz, o tal vez, no sé, angustiado, y llega la lamprea y se agarra a tu piel y no te suelta. Y por presión chupa como diablo. Tú tienes que hacer mucha fuerza para zafarte del chupón de la lamprea, ¿ya? ¿Y por qué la traigo? Porque Feinberg y Malat plantean que es el primer bicho consciente en el linaje vertebrado. ¿Y qué es lo que tiene? Tiene un mesencéfalo, tectum, tegumentum, conectado a un área equivalente a un hipocampo, perdón, acá abajo, acá aferencias hacia DT y acá conexiones de DT hacia allá, conectado de forma bidireccional, con bucles de retroalimentación. Luego regiones telencefálicas como equivalentes a la corteza parahipocampal, a los ganglios basales. Entonces habría una relación mesencefálica hacia telencéfalo, sí, y de vuelta, que sería el circuito básico de la conciencia. Esto plantea, por ejemplo, que los peces teleósteos, al no tener... Ah, bueno, espera, pausa. El enfoque acá es ver anatomía mínima. Y llegan a la lamprea porque tiene como las estructuras relevantes para nuestro tipo de conciencia, en un nivel mínimo están presentes en la lamprea. Entonces todo lo que viene en adelante, que es todo, todos los vertebrados, tendrían que tener conciencia porque se preservan estas estructuras, nunca desaparecen en el linaje vertebrado. Otra forma de llegar a inferir conciencia es desde conductas. Conductas típicamente asociadas a conciencia como sueño REM, juego, placer sensorial y emociones, ¿ya? Y en este caso se excluyen a los pobres peces teleósteos, donde está la lamprea, o sea, sí, sí, aquí alguien me corrige si me equivoco, ¿ya? Excluyen a los anfibios,
y plantean que como hace 312 millones de años estaría el primer ancestro a los bichos conscientes, que sería el ancestro común a tortugas, serpientes, cocodrilos, aves, mamíferos, ya que se ha encontrado juego, sueño REM, emociones y placer sensorial en reptiles, en aves, en mamíferos. Me da mucha risa que esté como esta línea con cocodrilos y esté vacía, porque siento como que, como que a los investigadores les dio miedo como testear esto en cocodrilos. No sé, estaba muy peligroso. No sé por qué dejaron la línea vacía. En cambio, ahí tenemos evidencia de que no aparecen estas conductas complejas en salamandras, ranas, peces, teleostios, ¿ya? Ahí está con más detalle, pero es lo mismo. Entonces, hace 325 millones de años atrás, habría sido el primer ancestro común a todos estos bichos que sería consciente y de ahí la conciencia seguiría en adelante. Es otra forma mucho más conservadora de armarlo, ¿no? Eso como respondiendo con los criterios, como que separando como una respuesta mecánica, por ponerle un nombre, a una respuesta mecánica que sea consciente. Mm, Santiago pregunta, ¿podría ser solo escalar en la complejidad mecánica? Escalar. No sé muy bien a qué te refieres, pero imagino que algo tendría que cambiar, como en el sentido de como cuando hay criticalidad, como en los sistemas dinámicos, cuando tenéis un sistema que es paramagnético y luego después de un valor crítico de temperatura solo es diamagnético, como que algo debería cambiar en ese sentido para que haya conciencia, tal vez. O tal vez no, no sé, depende de muchas cosas. Jamie dice, ¿se puede entender la conciencia como una reacción en un área del cerebro por medio de ciertos eventos? Em, Reacción en el sentido de actividad eléctrica, sí. En el cerebro, no sé, puede que sea previa al cerebro. Por medio de ciertos eventos, debería ser independiente del evento. Esa es la gracia. Como que si un organismo es consciente, puede que la conciencia se pierda en algunos eventos, pero la conciencia no debería estar mantenida en el organismo, en el sistema, por eventos. La conciencia podría perderse en algunos eventos, pero no, como estoy pensando como en que, no sé, entraste en coma, anestesia profunda en los ganglios basales, en el mesencéfalo, no sé, ¿cachai? Pero eso. Y Diego dice que la conciencia es posible que se pierda a través de la evolución. Como pasa con... Sí, hay bichos que han hasta perdido el cerebro. Están los tunicados, que son muy flojos, que en etapa larvaria tienen cerebro, y luego en la etapa adulta son sésiles. Se enclastran en el fondo del mar, y cuando se vuelven sésiles, como ya no tienen que moverse, el cerebro es como un gasto innecesario de ATP, así que empiezan como a autodigerirlo y ya en adultez pierden el cerebro. No digo que los tunicados sean conscientes, o que lo sean en etapa larvaria, puede que sí, puede que no, pero si se puede perder el cerebro dentro de una ontogenia, obviamente en la filogenia se puede perder la conciencia. No es un rasgo que sea necesariamente adaptativo. Podría ser adaptativamente neutro, o sea, no conferirte ninguna ventaja y ninguna desventaja, o podría ser incluso levemente desadaptativo. Como ser consciente podría ser peor que ser no consciente. Lo típico es que se dice que ser consciente es adaptativo porque permite integrar los sistemas. Ahí me refiero como integración multimodal, como la vista con el oído, con el tacto, con sentidos químicos. Y al integrar sistemas, habría una ventaja en el ser consciente, pero podría no serlo, podría haber una desventaja, o podría ser neutro, como decía. Y eso. Em, Más comentarios, preguntas. Yo creo que tengo como 10 minutos más. En verdad, es chistoso, pero antes de la pregunta, es chistoso porque solo les voy a mostrar de que estamos en la mitad de la charla y justo yo tenía la neuro ahora, como solo para que sepan que existe la teoría de los bucles de reentrada, que es como la primera teoría de conciencia como a niveles de neuronas. Luego la IIT de Tononi, que es más bien computacional y que plantea como una métrica y una arquitectura de conectividad, ¿ya? Y que haría que nuestra especie como que la conciencia sea más relevantemente posterior, o sea, occipital.
la teoría del espacio de trabajo global que la hace más frontal. Y que se puede ver como con teorías de procesamiento consciente o subliminal de estímulos enmascarados y cosas así. Como que, y luego falta la teoría mesencefálica que aúna la conciencia en invertebrados con vertebrados y cosas así, ¿ya? O sea, como les digo, falta todo lo que era neuro, así que literalmente esta clase solo es biología de la conciencia y como preguntas filosóficas básicas no, no entré en nada de lo que probablemente tenía como en mente, pero bueno, hasta aquí queda en verdad eso. Muchas gracias por asistir. Ahora comentarios, preguntas, lo que ustedes quieran. Anderson, ¿vas a hablar o se te prende el micrófono? Es que son muchas cosas. Pero de pronto no es una pregunta, sino como, como de pronto aclarar algo. O sea, tú dices que, por ejemplo, esas celdas de convección de ese primer ejemplo que hiciste no eran un ejemplo de conciencia porque, bueno, sí se autoorganiza, pero no hay estados internos que prolonguen esa organización aún después de que se va el input de energía, ¿no? Y que nosotros, en cambio, sí. O sea, tú dices, bueno, si se va el sol nos podrimos, pero pues al menos nos mantendríamos por un tiempo, ¿no? O buscaríamos otras fuentes. O sea, como que se necesita un medio interno que prolongue esa organización para que se considere consciente, o el medio interno, no sé, no comprendo como esa parte de por qué descartaste a esas celditas de convección en el primer ejemplo. De pronto esa sería mi pregunta, como recordar por qué no serían conscientes ellos. Gracias. O sea, es una muy buena pregunta porque está la posición panpsiquista que te diría que todo lo que existe es consciente, por ejemplo. ¿Por qué descartarlo? Yo ahí me iría como cerca al compañero que usó un argumento semántico para votar la conciencia entera. Lo iría para votarla como en bichos que no tengan estados internos. ¿Por qué? O sea, bueno, ni siquiera un bicho, una celda. ¿Por qué? Porque si la celda no tiene ninguna injerencia sobre sus estados futuros, no hay una correlación entre sus estados pasados, presentes y futuros, sino que solo aparece como fenómeno autoorganizado, me refiero como autoorganizado, solo quiero decir que nada externo lo está indicando, induciendo ni armando. Uno podría ver de que la inducción está en la temperatura, porque es el parámetro crítico que produce el fenómeno, pero la temperatura no te está diciendo ármate en hexágonos. Eso es como la parte auto. La cosa es que armarte en hexágonos no te provee de ninguna propiedad que responda a nada. Y la idea de la conciencia es que responda al menos a la actividad interna. Entonces, en una actividad espontánea que pueda desacoplarse mínimamente del medio, probablemente no haya conciencia. Esa es como al menos mi postura. Cualquier unicelular puede desacoplarse mínimamente del medio, pero mostramos de que hay algunos que su desacople es casi irrelevante, como este ejemplo de la bacteria que como es un parásito dentro de otra bacteria, cualquier cambio en el medio la mata, porque no tiene ninguna habilidad de ni siquiera cambiar, como activar genes que le permitan como cambiar de nutriente, y eso. Entonces la conciencia requeriría estos tres niveles, ya para recapitular, voy a mejor volver a la diapo en la que estábamos, estos tres niveles de Barendain y Moreno que plantean de eh, autonomía básica, sistema adaptativo y agencia adaptativa, pero no son suficientes. ¿Por qué no son suficientes? Porque la agencia adaptativa podría ser perfectamente un fenómeno mecánico. De hecho, no podría ser un soft robot que tenga agencia adaptativa, si es que no te convence la barra de platino oro que tiene quimietaxis. Entonces, el dirigirse, por así decirlo, a metas, es una descripción como intencional que podemos hacer de algunos sistemas, pero no bastaría para garantizar de que haya una experiencia interna. Si la experiencia interna surgió en algún punto de la evolución, y la única prueba que tengo de eso es que yo la tengo, es muy probable que yo no sea el primer bicho en el universo que tenga experiencia. Probablemente yo heredé ese rasgo de mis padres, así que tal vez al menos mi mamá, mi papá y yo tenemos conciencia, pero así por una cosa como de anatomía básica no es muy razonable de que justo una mutación haya aparecido en el linaje de mi mamá, mi papá, entonces como que al menos toda mi especie tiene conciencia, que uno puede decir como ya, pero ¿qué tiene de diferente como en
todas las redes que uno ve en nuestra especie, que se ven alteradas por conciencia, con anestésicos, con, ¿cómo se llama esta cuestión? Habían dos pruebas estándar como para conciencia, que una es la anestesia y la otra es eh, el coma, supongo, pero no era eso. Anestesia y, bueno, en fin, yo puedo echarme lesiones, la conciencia con lesiones o con anestesia, en un caso es reversible, en otro no, pero en cualquiera de esos casos, em, la- las redes relevantes son compartidas con animales más atrás, y más atrás, y más atrás. ¿Y hasta dónde podemos llegar con un enfoque filogenético? Vamos a llegar como hasta los vertebrados, hasta el pez vampiro, hasta la lamprea, o el Amphioxus, que sería su ancestro de hace 500 millones de años, o vamos a llegar hasta todo Animalia, o vamos a llegar hasta las medusas, o vamos a llegar hasta los protozoos. Lo que yo planteo al menos es que la cota máxima son los protozoos. Probablemente más atrás que eso, si no tenemos excitabilidad espontánea en tiempos rápidos, es poco probable que uno pueda decir como, hay buenas razones para creer en que el sistema es consciente, porque su forma de responder al medio no es coordinadamente global para la misma célula, es local. Em, Depende mucho del momento del ambiente, no tiene actividad intrínseca espontánea, incluso en el nivel más mínimo de que yo tengo como una única neurona, por ejemplo, como eh, fluctuaciones de voltaje y apertura y cierre canales que son estocásticos, como que ni siquiera en ese mínimo nivel uno podría atribuirle a muchos bichos. Y eso ya te barre como de entrada como parte del mapa. Pero claro, uno siempre puede decir como ya, pero justo la conciencia podría tener, tener que ver con otra propiedad y así irlo como corriendo y corriendo y corriendo. Eh, y por eso es un debate que mucha gente plantea que es espurio, como que tal vez no vale la pena preguntarse por el origen filogenético de la conciencia. Sí, siempre es posible argumentar de que no estás achuntándole, no estás apuntando a la propiedad relevante, sino que te estás confundiendo porque esta propiedad va junto a esta, y así. Entonces, como que por eso hay abordajes robustos como más conservadores, como el de Jablonka y Ginsburg, que plantean que un bicho que tenga la capacidad de aprendizaje asociativo ilimitado tiene que ser consciente porque el circuito es el mismo, y ahí como que hacen argumentos muy fuertes respecto a por qué cortar ahí y no cortar en otro lado, y por qué al cortar ahí resuelves parte de como los problemas más de larga data de la interrogante por la conciencia. ¿Te respondo o no? Sí, sí, señor, sí me respondiste, gracias. Súper. ¿Más preguntas, comentarios? De lo que sea, en todo caso, como pueden hacer del tema. Yo, como les digo, me dedico a modelamiento de redes ahora, antes me dedicaba a olfato, entonces, no sé, cualquier cosa, o de la vida. Juan decía que esto era como más laxo. Pues no sé, ¿como cuánto tiempo te queda? Poquito, como 5 minutos máximo, si no cerramos acá, si es que no hay más dudas. Pues no sé si las demás personas tienen dudas. En caso de que no, Diego, pues igual muchísimas gracias. Siempre es un placer invitarte a estos espacios. Parce, no sabía que había tantas teorías neurobiológicas sobre conciencia. Yo apenas he pillado la de Jablonka y la de Tononi, pero como que lo que te comentaba, ¿no? Como que nuestro trabajo lo que hemos estado intentando es meterle a eso modelamiento de redes con Juanca, con nuestro compañero de física. Entonces hemos estado trabajándole a eso. Y pues hemos encontrado como unos autores interesantes. No sé si conoces, es que a Gustavo Deco, creo que se llama, que me lo recomendó hoy Juan Camilo. Pero bueno, pues sí, entonces si no hay más preguntas. Ah, la grabación. Voy a crear un Google Forms para que la gente me mande el link, pues me mande sus correos y yo les mando la grabación. No sé, Diego, si quieres que te mande también la grabación a ti. Ya, dale, muchas gracias. Vale, voy entonces a crear el Google Forms
Y pues nada, sigo como que lo que te decía, siempre es un placer. Muchas gracias por asistir, por la clase. Siempre vos sos súper riguroso, es una cosa que yo valoro mucho. Entonces, pues nada, ya sería como nada más agradecerte y desearte una buena tarde. Y aquí ya cierro la grabación. Ya, pues muchas gracias a ti también por invitarme, Juanes. Muchas gracias por el espacio, a todos